Mi padre abandonó a nuestra familia, y años después lo encontré viviendo como mendigo. Hola, Reddit. Siempre he pensado que mi historia es algo que solo se ve en las películas, pero me ha tomado mucho tiempo procesarla y decidir compartirla. Espero que al escribir esto pueda liberar un poco del peso que he llevado por años. Mi nombre es Nicolás, tengo 28 años, y lo que voy a contar es algo que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi padre, Héctor, era un hombre al que admiraba profundamente. Era ingeniero civil, trabajaba en una empresa importante y parecía ser el tipo de padre que cualquiera desearía tener. Siempre tenía un consejo, una historia divertida o una solución para cualquier problema. Pero esa imagen comenzó a derrumbarse poco a poco hasta que, un día, todo explotó. Una noche, volví de la escuela para encontrar a mi madre, Diana, llorando en la cocina. Recuerdo que estaba de pie frente al fregadero, con los hombros temblorosos y la cabeza inclinada hacia abajo. En la mesa había una nota escrita con la caligrafía de mi padre: lo siento, no puedo más. No me busquen. No podía entender lo que significaba. Pregunté qué estaba pasando, pero mi madre solo me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que mi papá se había ido. Mi hermana menor, Valeria, que tenía solo 8 años, apareció en la cocina en ese momento. Cuando preguntó por qué mamá lloraba, yo no supe qué decir. Héctor había desaparecido. No hubo una despedida, ni una discusión previa que lo anunciara. Simplemente se había ido. Esa noche fue el principio del fin para nuestra familia como la conocíamos. Los días siguientes estuvieron llenos de confusión. Mi madre intentó mantenerse fuerte por nosotros, pero era evidente que estaba devastada. Cuando revisamos las cuentas bancarias, descubrimos que mi padre había sacado todo el dinero del ahorro familiar. Nos quedamos con deudas, facturas acumulándose y un vacío que parecía imposible de llenar. Tuve que crecer rápido. Mientras mis amigos de la escuela se preocupaban por sus videojuegos o por los exámenes, yo estaba buscando formas de ayudar a mi madre. Empecé a trabajar en una tienda después de clases para ganar algo de dinero. Valeria tenía demasiadas preguntas para las que nadie tenía respuestas. ¿Por qué se fue? ¿Fue culpa nuestra? ¿Volverá? A medida que pasaron los años, me di cuenta de que mi madre hacía todo lo posible para protegernos, pero siempre había un aire de tristeza en ella. Las reuniones familiares dejaron de ser alegres, las fotos de mi padre desaparecieron de las paredes, y cualquier mención de su nombre era como abrir una herida. Intentamos buscarlo. Durante los primeros meses, mi madre llamó a todos sus amigos, colegas e incluso a su familia. Nadie sabía dónde estaba. Después de un tiempo, aceptamos que tal vez no queríamos saber. La única conclusión lógica era que había decidido empezar una nueva vida sin nosotros. El tiempo pasó. Logré entrar a la universidad con mucho esfuerzo, combinando becas y trabajos de medio tiempo. Me gradué en Administración de Empresas, un logro que mi madre celebró con lágrimas en los ojos. Sentí que había cumplido una promesa, que había hecho algo bueno con el sacrificio que ella había hecho por nosotros. Ahora trabajo en una oficina en el centro de la ciudad. Es un lugar caótico, lleno de gente que va y viene. Un día, mientras caminaba hacia una tienda cercana para comprar algo de almuerzo, mi vida dio un giro inesperado. Mientras pasaba por un callejón, vi a un hombre sentado en el suelo, con una manta raída y un vaso de plástico para recoger monedas. Su cabello estaba canoso y desordenado, su ropa sucia y desgastada. Al principio, lo ignoré, como muchas veces hacemos con las personas sin hogar. Pero algo en él me llamó la atención. Me detuve y miré más de cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando reconocí sus ojos, esos ojos que no había olvidado a pesar de los años. Era él. Era mi padre. No sabía qué hacer. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Él no parecía reconocerme. No sé si era porque habían pasado tantos años o porque el tiempo y las circunstancias habían cambiado tanto su percepción. Actualización 1. Al verlo sentado en el suelo, pasaron por mi mente 1000 emociones al mismo tiempo: sorpresa, ira, tristeza y confusión. ¿Cómo podía estar ahí, en ese estado, después de todo lo que había hecho? Me debatí entre acercarme o simplemente seguir caminando como si no lo hubiera visto. Al final, decidí enfrentar la situación. Me acerqué lentamente y me paré frente a él. «Héctor», pregunté, usando su nombre en lugar de llamarlo papá. Quería mantener una distancia emocional porque, sinceramente, no sabía si merecía ese título después de todo lo que había pasado. Él levantó la mirada y me observó fijamente. Al principio, no pareció reconocerme. Pero entonces sus ojos se llenaron de algo parecido al reconocimiento, aunque mezclado con incredulidad. «Nicolás», murmuró, su voz apenas audible.
Asentí. Hubo un largo silencio entre nosotros. No sabía qué decir, y él parecía demasiado avergonzado para hablar. Finalmente, él apartó la mirada y dijo, no esperaba verte aquí. No sabía si reír o llorar. Habían pasado más de 14 años desde que desapareció, y esas eran las primeras palabras que me decía. Decidí no armar una escena ahí, en medio de la calle. Simplemente le pregunté si tenía hambre y le ofrecí llevarle algo de comer. Actualización 2. Después de comprarle un sándwich y un café, nos sentamos en un banco cercano. Aún estaba tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Mi padre, que alguna vez tuvo un trabajo respetable y una familia que lo amaba, ahora vivía en la calle. Decidí no endulzar la situación. Tenía demasiadas preguntas, y quería respuestas. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te fuiste?, le pregunté. Mi voz sonaba más dura de lo que esperaba, pero no podía evitarlo. Él suspiró profundamente y miró al suelo. Es complicado, Nicolás, dijo, como si eso justificara todo. Inténtalo, insistí. Me contó una historia que apenas podía creer. Según él, había estado bajo una presión enorme en el trabajo y en la vida familiar. Sentía que no podía cumplir con las expectativas de todos, y eso lo llevó a tomar decisiones impulsivas. Pero lo más impactante fue cuando admitió que había estado viendo a otra mujer antes de irse. Había planeado empezar una nueva vida con ella, pero la relación fracasó, y él terminó sin dinero ni lugar a dónde ir. Sentí una mezcla de rabia y lástima. Quería gritarle por lo que nos había hecho, pero al mismo tiempo, verlo tan derrotado me hacía preguntarme si el castigo que estaba viviendo no era suficiente. ¿Y nunca pensaste en volver? ¿En pedir perdón?, le pregunté. Quería hacerlo, respondió, pero no sabía cómo enfrentarme a ustedes después de todo lo que hice. Su respuesta no me satisfizo, pero también sabía que no iba a obtener todo lo que quería en esa primera conversación. Antes de irme, le dejé un poco de dinero y le dije que iba a pensar en si quería volver a verlo. Necesitaba tiempo para procesar todo esto. Actualización 3. Después de ese encuentro, no pude sacar a mi padre de la cabeza. Sentí una enorme carga emocional, pero también una responsabilidad. Sabía que no era mi obligación cargar con su pasado, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que era mi padre, aunque fuera uno lleno de defectos. Hablé con mi madre sobre lo que había ocurrido. Sabía que esto iba a ser difícil para ella, pero también sabía que merecía saberlo. Cuando le conté que lo había encontrado viviendo en la calle, su reacción fue una mezcla de shock y dolor. ¿Héctor está así?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Le expliqué todo lo que él me había dicho sobre su partida y su vida después de eso. Mi madre escuchó con atención, pero su rostro se endureció cuando mencioné a la otra mujer. Eso confirma lo que siempre sospeché, dijo con voz baja. Había señales, pero nunca quise aceptarlas. Siempre pensé que tal vez me estaba equivocando. Ella me sorprendió al decir que no lo odiaba. No lo perdono por lo que hizo, pero tampoco puedo desearle el mal. Si está en ese estado, supongo que ya ha pagado su precio. Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Me di cuenta de que estaba llevando conmigo mucho resentimiento que me estaba afectando más de lo que quería admitir. Decidí buscar ayuda profesional para procesar todo esto. Encontré un terapeuta especializado en temas familiares y comencé a asistir a sesiones. Mi terapeuta me ayudó a entender que podía tomar decisiones sobre cómo interactuar con mi padre sin permitir que su presencia afectara mi bienestar. No tenía que perdonarlo de inmediato ni dejar que volviera a mi vida como si nada hubiera pasado. Era un proceso, y estaba bien tomarlo con calma. Con el tiempo, empecé a considerar darle una segunda oportunidad, pero con límites claros. Sabía que si decidía ayudarlo, sería bajo mis términos y sin comprometer mi paz mental. Actualización 4. Después de semanas de reflexión y terapia, decidí contactar nuevamente a mi padre. Quería verlo otra vez, pero esta vez con un plan claro en mente. No se trataba solo de reconectarme con él, quería establecer límites y dejarle claro que no iba a tolerar que su regreso desestabilizara mi vida o la de mi madre. Lo encontré en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Parecía sorprendido de verme, como si no esperara que volviera. Le pedí que camináramos hasta un café cercano. Mientras nos sentábamos, dejé que hablara primero. Pensé que no volverías, dijo, mirando su taza de café con nerviosismo. Estuve pensando mucho, le respondí. No puedo prometerte que las cosas serán como antes, pero estoy dispuesto a intentar entender qué podemos hacer desde aquí. Hablamos durante horas. Le conté cómo había sido nuestra vida después de que se fue, los sacrificios que mi madre tuvo que hacer para mantenernos a flote, las noches en las que lloré preguntándome qué habíamos hecho mal para que él nos abandonara.
También le dije que su ausencia me había hecho más fuerte, pero a un precio muy alto. Él me escuchó en silencio, sus ojos llenos de culpa. No hay excusas para lo que hice, admitió. Fui un cobarde, y ustedes merecían algo mejor. Le dije que si quería intentar reconstruir algo, tendría que demostrarme que estaba dispuesto a cambiar. Una parte de ese proceso sería buscar ayuda profesional. Le ofrecí cubrirle las primeras sesiones con un terapeuta, algo que él aceptó con gratitud. Pero fui claro, no estaba haciendo esto por él, sino por mí. Necesitaba saber que había hecho todo lo posible por cerrar esta herida, sin importar el resultado. También le dije que no estaba dispuesto a involucrar a mi madre en esto a menos que ella lo decidiera por su cuenta. Esa fue la primera vez que vi una chispa de esperanza en sus ojos. Parecía genuinamente dispuesto a intentarlo, y aunque aún tenía mis dudas, decidí darle el beneficio de la duda. Actualización 5. Han pasado 6 meses desde que decidí dar el paso de reconectar con mi padre. Ha sido un proceso complicado, lleno de altibajos, pero finalmente siento que estoy en paz con mi decisión. Aquí está lo que sucedió en este tiempo. Lo primero que hice fue insistir en que asistiera a terapia. Con esfuerzo, logré que se comprometiera a asistir a sesiones semanales, algo que nunca pensé que aceptaría. Me sorprendió ver cómo, poco a poco, comenzó a abrirse sobre su vida y sus errores. El terapeuta me informó que estaba lidiando con una gran cantidad de vergüenza y arrepentimiento, algo que, aunque doloroso, era un paso necesario para él. Durante estos meses, también trabajé en mis propios sentimientos. No podía simplemente borrar los años de resentimiento que tenía acumulados. Hubo días en los que dudé de mi decisión de darle una segunda oportunidad, pero cada pequeño gesto de cambio de su parte me ayudaba a seguir adelante. Lo más impactante ocurrió hace unas semanas, cuando mi padre pidió hablar con mi madre. Inicialmente, me negué rotundamente. No quería que ella reviviera el dolor que él le había causado. Sin embargo, después de mucha insistencia y asegurándome de que estaba preparado para enfrentar cualquier reacción de ella, accedí a plantearle la idea a mi madre. Para mi sorpresa, ella aceptó. La conversación fue tensa, pero increíblemente honesta. Mi padre le pidió perdón de una forma que nunca antes había visto en él, sin excusas ni justificaciones, simplemente reconociendo lo que había hecho y asumiendo su responsabilidad. Mi madre, con la fortaleza que siempre he admirado en ella, le dijo que no necesitaba su perdón para seguir adelante, porque había aprendido a vivir por sí misma. Sin embargo, le agradeció por el gesto y le deseó lo mejor en su proceso de cambio. Esa conversación fue un punto de inflexión. Mi padre, aunque aún con un largo camino por recorrer, comenzó a involucrarse en actividades que lo ayudaran a salir de la situación en la que estaba. Consiguió un trabajo de medio tiempo y encontró un pequeño lugar donde vivir. Por mi parte, siento que esta experiencia me ha enseñado más sobre la complejidad de las relaciones humanas de lo que jamás imaginé. No he olvidado lo que mi padre hizo, pero he aprendido a no cargar con su culpa como si fuera mía. Hoy puedo decir que estoy en paz. No sé qué nos deparará el futuro, pero por ahora, estoy satisfecho con haber dado lo mejor de mí para cerrar este capítulo de mi vida. Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje. No habría podido hacerlo sin su apoyo.